Amigas y amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta lectura maravillosa. Ya creo que nos falta una reunión más y como siempre vamos a comenzar realizando la plegaria del Guru Yoga. Vamos todos entonces a compartir esta plegaria del Guru Yoga para dar inicio a la reunión de hoy. Che se de wa shen pe po trang do dren chen sa we la ma la zo wa 대상계 제소 덤바레보 쉐랑고랑기 쉐바레지게로 En la corona de mi cabeza, Palacio del Gozo Supremo, te rezo benevolente y preciado Maestro Raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la lectura del día de hoy. Bueno, nos quedamos entonces en la parte de la apreciación del elemento espacio, ¿ya? Con frecuencia oigo a las personas decir que quieren tener más estabilidad, ser más abiertas, más flexibles y más libres. Por lo general piensan que deben recomendar o reacomodar algo en su vida para lograrlo, o desarrollar algo nuevo, pero estas cualidades pertenecen a su propia naturaleza. Son cualidades que se encuentran en la espaciosidad de la mente natural. Para reconocer estas cualidades debemos reconocer y morar en la esencia del elemento espacio, en la luminosidad vacía del estado natural. Muchas enseñanzas hablan acerca de este espacio, el vacío, pero en general las personas no aprecian el espacio como espacio. Tienen más aprecio por los objetos que están en el espacio, ¿ya? En Dzogchen, el elemento con el cual es más importante trabajar es el espacio. El espacio es ilimitado. Está más allá de la forma, el color y la figura, más allá del nacimiento y la muerte. Es la base de los otros cuatro elementos externos: tierra, agua, fuego y aire. El espacio es la gran fuente de la cual todos los entornos y todos los seres surgen, donde moran y en la cual se disuelven. El espacio es la gran madre. A veces a los practicantes del Bon son llamados adoradores del cielo, pero este no es un término exacto. Lo que sí es verdad es que el Bon reconoce lo sagrado del espacio y que el cielo es la representación externa del espacio de Kunchi, la base de todo. Si bien todo aquello que ha existido, existe o existirá, surge en el espacio está libre de mácula. Nunca juzga ni discrimina, no reacciona y no está condicionado. Permanece puro y luminoso. Estas afirmaciones también se aplican a la naturaleza de la mente. Todo surge en ella, pero no está condicionado. Todo nace y muere en ella, pero no nace ni muere. Aunque el espacio exterior no es la naturaleza de la mente, el integrarnos con él es la experiencia. En la experiencia nos puede ayudar a reconocer la naturaleza de la mente. La mayoría de las personas se sienten incómodas en un espacio demasiado grande. Si una casa está demasiado vacía, consideran que está desprovista. Si un cuarto está demasiado vacío, necesita muebles o biombos.
algo que romper el espacio para hacerlo más pequeño. Es fácil sentirse desconectado en un espacio demasiado grande y entonces lo llenamos con objetos con los que podemos conectarnos. La cama, la mesa de cocina, el sofá, el altar, cuadros en las paredes, libros en la repisa y recuerdos. De esa misma manera vivimos internamente. Si alguien dice que tienes una mente vacía, es un insulto, a menos que seas un practicante. Una vida vacía es triste y solitaria. El sentirse vacío se asocia con la depresión. Cuando empezamos a sentirnos vacíos, vamos al cine o leemos un libro o prendemos la televisión o levantamos el teléfono o vamos de compras. No queremos el vacío, el silencio, la quietud o queremos visitarlos y luego alejarnos. Aun cuando nos vamos de vacaciones para relajarnos y no hacer nada, terminamos leyendo, nadando, jugando cartas, comiendo alimentos cuantiosos y bebiendo vino. En realidad no queremos estar sin hacer nada. Y si vemos que alguien no hace nada y mira al espacio demasiado tiempo, pensamos que esa persona tiene un problema. Una de las meditaciones más importantes en el budismo es acerca del vacío. A menudo a las personas no les gusta esta palabra. Suena mejor plenitud o esencia absoluta, pero es lo mismo. Entonces, ¿quiere decir realmente vacío? ¿Qué quiere decir realmente vacío en el budismo? Lo que quiere decir en el budismo, el vacío es sabiduría. Sabiduría es la comprensión del vacío de Sunyata. Sabiduría es conocer la esencia vacía, no las cualidades que surgen en la esencia vacía. La comprensión de las cualidades se llama método. Es la otra mitad del sendero. El desarrollo y la comprensión de cualidades como la comprensión y la generosidad son los medios y la comprensión del espacio vacío en el que surgen las cualidades es la sabiduría. Si has practicado el Dharma durante largo tiempo, has escuchado mucho acerca del vacío. Probablemente cada maestro con el que has estudiado, cada libro de Dharma que has leído habla del vacío. Pero, ¿eso te ha cambiado? ¿Puedes explicar la naturaleza interdependiente de todos los fenómenos o la falta de existencia inherente? Pero si solo es teoría, puede no tener gran efecto en tu vida. Aún así, estudiar Dharma y filosofía es la principal actividad en tu vida. Si crees que la esencia vacía es algo lejano en la experiencia y que es casi imposible percatarse de ella, no la experimentarás directamente. Esto es desafortunado porque el vacío luminoso es tu propia naturaleza. No está lejos ni es remoto. Es probable, es el problema para poderlo reconocer. El problema para poderlo reconocer es que está tan cerca que es difícil no ver más allá de él. Al comprender la naturaleza de la mente, nos damos cuenta de que estamos en el estado inseparable de la conciencia despierta y el vacío. Cuando comprendemos eso, comprendemos la esencia del espacio. Si permanecemos en la naturaleza de la mente, fundidos con el espacio, en lugar de identificarnos con lo que surge en él, hay un efecto en la vida. No hay nada que defender, ningún yo que necesitemos proteger, porque nuestra propia naturaleza es espaciosa y puede acomodarlo todo. No hay nada que defender. El espacio no puede ser dañado. Nadie puede afectarlo. Una opinión o una imagen puede ser atacada y dañada, pero el espacio en el cual existe la opinión o la imagen es indestructible. No envejece, no se desarrolla ni se deteriora.
no ha nacido ni muere. Cuando nos damos cuenta de esto, surgen la confianza y la intrepidez. Aunque la experiencia surge sin cesar, permanecemos conectados con el espacio inmutable en el cual surge. No necesitamos tratar de poseerlo o reclamarlo. Ya está aquí, más allá de la esperanza y el temor. Cuando nos damos cuenta de la naturaleza de la mente, entendemos la perfección espontánea de todos los fenómenos y nos percatamos de la pureza primordial. El practicante de Dzogchen trata primero de entender ese espacio de la mente natural. Luego debe reconocerlo por medio de la meditación y de las instrucciones con las que el maestro se lo señala. Y luego desarrollar la conexión con dicho espacio. Por último, el practicante se integra con el espacio, es decir, mora en la naturaleza de la mente. No se trata de que el practicante se convierta en algo diferente. Tenemos que utilizar el lenguaje del desarrollo para hablar del camino, de cómo llegar a donde queremos ir. Pero en realidad no hay un lugar a donde ir, no hay nada que desarrollar. Es cuestión de despertar, de reconocer lo que ya es. Cuando el espacio de la mente natural es comprendido, aún hay cierto flujo. Se trata de la luminosidad. Hay movimiento, sensación, vivacidad. La experiencia es más rica que antes, no más pobre. Las cualidades surgen interminablemente. Puede surgir compasión o tristeza, ira o amor, pero el practicante no pierde conexión con el espacio del cual surgen. El espacio es la base de todo, la realidad fundamental. Por lo general pensamos en la Tierra como representativa de la estabilidad y la firmeza, y así es mientras creamos que estamos separados de todo lo demás. En la dualidad, la Tierra es el terreno y el espacio es la ausencia del terreno. Pero en Dzogchen, el espacio es el terreno, es la base. El practicante fusionado con el espacio está más firmemente asentado que la tierra, porque él o ella es el espacio en el que existe la tierra. Está más cómodo que el agua porque el espacio no tiene obstrucciones. Es más flexible que el aire porque el aire no puede ir a ningún lugar en donde el espacio no esté ya. Es más creativo que el fuego porque el espacio da origen al fuego. El espacio es lo que somos verdaderamente. La integración con el espacio y las otras cuatro luces. Si no tenemos la conexión o no tenemos una conexión profunda con el espacio puro, es casi imposible experimentar la luz pura de la experiencia. En la tradición tibetana solemos decir así: debemos reconocer la naturaleza de la mente y morar en ella para poder reconocer y ejercer la energía de la naturaleza de la mente. La experiencia de la luz puede ayudarnos a desarrollar la experiencia del espacio, así como la experiencia del espacio puede conducirnos al reconocimiento de la claridad de la luz pura. Trata de poner atención a la experiencia ahora mismo, como si todo fuera únicamente luz. Ve más allá de la forma, más allá de las limitaciones del ojo, más allá de la dualidad del sentido y el objeto del sentido. La experiencia es un flujo de luz y percepción pura. Eso es todo. Y lo incluye todo. Esta es una práctica que puede hacerse en cualquier momento. Nada cambia, aunque todo es diferente. En lugar de ver solo la forma, ve la luz. En lugar de solo escuchar las palabras, ve la luz. En lugar de solo saborear la comida, ve la luz.
todo es luz, y ésta puede ser vista con todos los sentidos. Ve más allá de dividir la experiencia en distintos campos sensoriales, en interno y externo, en yo y no yo. La experiencia está unificada. Es útil e importante trabajar con el mundo sensorial, así como con las experiencias emocionales y los sucesos mentales. Cuando las emociones surgen, aún las emociones poderosas y avasalladoras, también son solo luz. Cuando surge el odio o los celos o la alegría, todo es luz. Mora en el espacio, experimenta la luz, mora como luz, experimenta el espacio. Puede resultar útil recordar que el centro del corazón es el lugar donde nos conectamos con el espacio y la luz. El maestro verdadero reside en el corazón, es el lugar donde están Samantabhadra y Tapiritsa. El verdadero maestro es esa luz en el corazón, la conciencia despierta, no dual. Rigpa, conecta tu mente con tu corazón y luego manteniendo la conexión con la presencia pura, abre los sentidos y relájate. Experimenta el flujo de luz en el espacio. Mantente abierto. Dzogchen tiene que ver con la apertura. Entre más estrechas sean las cosas y entre más se las vea como sustancia, más difícil será conectarse con el espacio y la luz. Cuando estés demasiado distraído para permanecer presente, ora. La oración es más poderosa de lo que solemos pensar. Ora pidiendo la conexión con la luz interna. La oración unifica el pensamiento y lo dirige. Nos saca del drama de la emoción y proporciona alivio y dirección. Los seres humanos siempre estamos ocupados y es mejor estar ocupados orando que perdemos en fantasía, que perdernos en fantasías acerca del pasado o del futuro. Así como es provechoso mantenerse conectado con la luz, también lo es permanecer conectado con el espacio. Más que solo prestar atención a los objetos en el espacio, trata de pasar todo un día percibiendo el espacio en el que están los objetos, el espacio en el que surgen los pensamientos, en el espacio en el que están los muebles en tu cuarto, el espacio en el que el cielo es azul. Todo el día vivimos en el espacio, dormimos en el espacio y nuestros sueños se manifiestan en el espacio. Sin una conexión consciente con el espacio estamos perdidos. Si tenemos conexión con el espacio, nunca estaremos perdidos. En la práctica de desapegarse, cortando, es importante mirar el cielo. Si nos sentamos mirando hacia el cielo, sin enfocar la mirada en las nubes o en los pájaros, no estamos viendo la sustancia sino el espacio. El espacio no hace nada, no dice nada, pero tiene un efecto profundo. Si tenemos estabilidad en la práctica, la conexión con el espacio externo nos conecta con el espacio interno. En la práctica, podemos conectarnos con el espacio interior y después con el espacio exterior, o utilizar la experiencia del espacio exterior para conectarnos con el espacio interior. No importa cuál, de lo que se trata es de reconocer que el espacio exterior, el espacio interior y el espacio de la mente son el mismo espacio vacío y luminoso. Al permanecer en el espacio de la naturaleza de la mente, no solo somos libres, somos la libertad. El retiro en la oscuridad, visiones de los cinco elementos. Esta parte es muy interesante para darnos cuenta de esta experiencia, ¿no? El retiro en la oscuridad, visiones de los cinco elementos.
Después de ser introducido por el maestro al estado natural de la mente, el practicante aprende las prácticas de atravesar el Togal. Es una práctica muy importante en el Dzogchen. El retiro en la oscuridad, la práctica de mirar el cielo y la práctica de mirar el sol. Togal trata en gran medida de los elementos. En el retiro en la oscuridad, el practicante permanece durante meses en un cuarto o en una cueva en donde no entra nada de luz. Por lo general se entiende que la falta de luz física puede conducir a la depresión y a la claustrofobia. Hay terapias para la depresión basadas en la exposición de las personas a la luz, pero cuando permanecen en la presencia luminosa pura, en el retiro en la oscuridad, los practicantes no se deprimen ni se vuelven claustrofóbicos a pesar de estar en la oscuridad total en un cuarto pequeño durante mucho tiempo. En la tradición Bon, el retiro en la oscuridad es de 49 días y a veces aún más largo. De hecho, en ocasiones el problema es lo opuesto. El practicante puede estar excitado por todo lo que sucede y los pensamientos se vuelven indómitos y difíciles de controlar. Trekchot significa estabilización en el espacio, un estado que da como resultado la ausencia de claustrofobia. Y Togal es la manifestación de la luz. En el espacio físico pequeño del retiro oscuro hay mucho espacio y luz. El espacio de la base de la existencia y la iluminación de la conciencia despierta intrínseca, así como la luz externa evita la depresión, la luz interna nos protege. ¿Ya? Em, Así como la luz externa evita la depresión, la luz interna nos protege la vitalidad de la mente, de Rigpa. Le da al cuerpo una vitalidad que viene de dentro, no de fuera. Cualquiera, así sea practicante o no, puede situarse en un ambiente totalmente oscuro y ver luces. Y si permanece suficiente tiempo, empezará a alucinar. Esto no es Togal. Si el practicante no ha recibido la instrucción adecuada, no ha tenido las indicaciones y no puede permanecer en el estado natural, las visiones que surgen son solo proyecciones mentales moldeadas por sus huellas kármicas. Sin Trekchot no hay Togal, y si el practicante no permanece en el estado natural, no ha alcanzado la realización de Trekchot. Lo anterior es análogo a las prácticas yógicas del soñar y del dormir. Cuando los sueños ordinarios surgen, son solo sueños, historias manifestadas por la interacción de la mente con las huellas kármicas y el prana kármico. Pero cuando el que sueña mora en el estado natural, los sueños surgen como sueños de claridad, sueños que vienen de debajo de la superficie del karma individual, y a menudo contienen sabiduría más allá de las fronteras del individuo. La situación en el dormir es similar. Cuando una persona ordinaria duerme, cae en un estado de inconsciencia. Cuando un practicante estable en la naturaleza de la mente duerme, el cuerpo y la mente conceptual duermen, pero el practicante se mantiene plenamente integrado con la luz clara y permanece como conciencia no dual. En el retiro en la oscuridad, si el practicante permanece en el estado natural, los elementos entran en equilibrio. En una de las prácticas prescritas para el retiro en la oscuridad, el practicante utiliza 5 posturas, una para cada elemento, para abrir canales particulares en el cuerpo y así afectar el flujo del prana. Decimos que la postura que el practicante sostiene mientras permanece en Rigpa evoca las energías elementales y que los tipos de miradas particulares de nuevo
Son cinco. Son portales para las energías que permiten que las energías elementales se manifiesten de manera externa. Los procesos internos de las energías elementales se reflejan hacia afuera, hacia el cuarto oscuro, y se reflejan de regreso al practicante como visiones y experiencias. El Shanshu Nyang Yud describe cinco etapas distintas de las visiones de Togal. Son cinco etapas porque están relacionadas con los cinco elementos, desde la Tierra hasta el espacio. Las etapas progresivas son señales de desarrollo de una conexión más profunda con los elementos. A medida que avanzamos en la senda espiritual, los cambios internos se manifiestan en el aumento de experiencias positivas en nuestra vida diaria. Las relaciones se facilitan, las emociones negativas tienen menos fuerza, etc. En las prácticas de atravesar los cambios internos, en las prácticas de atravesar los cambios internos positivos, resultan de la práctica también. Se manifiestan de manera externa, pero como visiones. En todas las prácticas de Togal, retiro en la oscuridad, que es también mirar el sol y mirar el espacio. El practicante trata de conectarse con la esencia pura de los elementos. Las cinco luces puras, las visiones son señales de que el proceso está en curso. ¿De qué se trata en la práctica? No es de las visiones, sino de los cambios internos, pero aquellas son una manera de verificar el progreso. Por lo general, las visiones comienzan con luz y figuras de luz. La luz tiene color, a menudo uno o dos colores predominan, o pueden no manifestarse ningún color. Hay figuras y colores específicos asociados con cada elemento a medida que empieza a manifestarse en su forma más pura. Figuras cuadradas, amarilla para la tierra, figuras circulares azules para el agua, figuras triangulares rojas para el fuego, figuras rectangulares verdes para el aire y figuras semicirculares blancas para el aire. Finalmente aparecen fragmentos de imágenes casi siempre fugaces y poco claras. Con el tiempo se contemplan y estabilizan. La progresión no es fortuita. Conforme la práctica se profundiza, los canales y chakras principales se abren y los bloqueos kármicos y las tendencias habituales se disuelven en la mente natural. Los oscurecimientos que revisten a los elementos puros de sustancia aparente se aclaran y las visiones correspondientes son más puras, se vuelven más completas y vívidas y los colores están más equilibrados. Surgen visiones de deidades, diosas, mandalas, sílabas sagradas y símbolos. En la vida diaria, como en el retiro de la oscuridad, la manera en la que reaccionamos ante aquello que surge en la experiencia determina si permanecemos engañados o nos movemos hacia la comprensión de la verdad. Si estamos atrapados en la perspectiva dual de la mente cambiante, experimentamos las cinco energías elementales como sustanciales. Si somos estables en la naturaleza de la mente, aquello que parece ser sustancial se disuelve en la luz pura. Un camino va hacia el cautiverio de las tendencias kármicas. El otro nos libera de todo condicionamiento. Si moramos en el dualismo, las cinco luces se convierten en las cinco emociones negativas. Si moramos en el estado natural, se convierten en las cinco sabidurías. En el retiro en la oscuridad podemos averiguar dónde estamos en función de la práctica, porque el nivel de la práctica se refleja en lo que se manifiesta y en cómo nos relacionamos con ello. En el nivel más elevado de la práctica de Togal, los elementos están totalmente equilibrados. Toda la experiencia está integrada en el estado natural.
aunque por lo general experimentamos el cuerpo como algo sólido, también es una manifestación de la luz elemental. Cuando estamos fusionados completamente con el espacio, no hay experiencia del cuerpo como separado del campo de la experiencia indivisa. No es que el cuerpo desaparezca, sino que se lo experimenta como un cuerpo de luz. Finalmente es así como se alcanza el cuerpo de arcoíris, ya luz. Como se describió anteriormente en el libro, esta es una señal particular de la iluminación en Dzogchen, la liberación de los elementos del cuerpo a la hora de la muerte, en su forma pura, como luces de colores. Comúnmente nuestro sentido de quienes somos depende de nuestro entorno, nuestro cuerpo, relaciones, circunstancias, pensamientos y recuerdos. Cuando moramos en la naturaleza de la mente, las imágenes y los pensamientos que representan nuestra identidad se disuelven en la esencia vacía. La manera en que nos relacionamos con lo que se manifiesta en ese espacio determina si quedamos atrapados en el engaño o nos liberamos en la sabiduría. Cualquier experiencia que surge en una persona que no permanece en la mente natural, aun si en una visión de Budas o de tierras puras, es una visión dual originada en el engaño del yo y lo otro. Cualquier experiencia que surge en la mente natural del practicante estable es una visión de Togal. ¡Wow! Y ya estamos llegando al final del libro. Quedan dos hojas. Bueno, creo que lo terminaremos porque solamente queda una hoja y media. Vamos a terminarlo, creo. Creo que terminamos hoy el libro. El libro ya se terminó. Palabras finales. Capítulo 5. Como practicantes se nos enseña a pensar en lo preciado que es el regalo de tener un cuerpo humano, ¿ya? Hemos nacido en lugares donde se imparte el Dharma en un tiempo y luego, en un tiempo y lugar donde los maestros y la transmisión están disponibles. Vivimos donde hay libertad política para poder seguir nuestro camino espiritual. Nuestras condiciones de vida son buenas y tenemos tiempo libre para practicar. Lo que con frecuencia nos hace falta es reconocer los regalos que hemos recibido. A veces recordamos cuán buena es la vida solo cuando nos vemos sacudidos por alguna tragedia. Después, cuando volvemos a las ocupaciones de nuestra vida cotidiana, lo olvidamos de nuevo. Las fuerzas oscuras y negativas, así como la insatisfacción y la estimulación constante, nos apartan de la gratitud y la apreciación. Cuando los demás tienen más que nosotros, sentimos envidia. Pero en un mundo donde tantas personas tienen menos que nosotros, no reconocemos lo afortunados que somos. Las enseñanzas suelen centrarse en la perspectiva, la meditación y la conducta. Esto quiere decir que la manera en que percibimos determina cómo nos sentimos y cómo pensamos, y la manera en que nos sentimos y pensamos determina cómo actuamos. Cuando percibimos desde un punto de vista dualista, vemos un mundo imperfecto y vivimos como seres preocupados, imperfectos en este mundo imperfecto. Cuando vemos el mundo en su perfección, tal como es, somos Budas que vivimos en una tierra pura, rodeados por todos o por otros Budas. Hasta que tengamos una visión pura y nos percatemos de la perfección del mundo y de los seres que hay en él, es útil aceptar las imperfecciones del mundo como parte natural de la vida, como material con el cual podemos trabajar. Cuando apartamos la mirada de cualquier aspecto del mundo, nos apartamos de partes de nosotros mismos. Cuando nos abrimos al mundo y lo aceptamos tal como es, nos abrimos a dimensiones más profundas de nuestro ser. La aceptación total es el final de la esperanza y el temor, el final de las fantasías del pasado y el futuro. Es vivir enteramente en el presente, en lo que realmente es.
El haber crecido en un monasterio con maestros altamente educados y realizados me condujo a dedicar mi vida al aprendizaje y la práctica del Dharma y durante los últimos 15 años a enseñar a otros. En mis propios estudios sobre los vehículos chamánicos causales, Sutra, Tantra y Dzogchen, he llegado a comprender cuán profundamente conectados están los los distintos vehículos y prácticas, aunque existan diferencias filosóficas. Experimentar esta conexión es iluminador y gozoso. La práctica es más intensa y flexible cuando es comprendida y realizada en plenitud. Podemos saber cuáles prácticas hacer y cuándo, y podemos ajustar las prácticas para vencer nuestras debilidades elementales y para incrementar nuestras fuerzas elementales. La manera de comprender esta conexión es mediante el entendimiento de los elementos. Nuestro cuerpo existe como un juego de los elementos. Nos movemos a través de las energías y fuerzas de los elementos en nuestro entorno. Experimentamos los elementos sutiles dentro de nuestra mente y cómo está. Todo tiempo y espacio es un juego de los elementos. No importa cuán sutiles o burdas parezcan las energías elementales. En esencia, son las cinco luces puras, las energías sagradas, fundamentales de todo lo que existe. No importa qué práctica lleve yo a cabo, de cualquier nivel que sea, sé que estoy tratando de integrarme más profundamente con las cinco luces puras. A veces tengo que trabajar para equilibrar los elementos en un nivel más burdo, otras veces en la dimensión energética y otras en los niveles más sutiles de la mente. Si estoy trabajando con un Jidam o un Kandro o con movimientos y respiración, siempre me dirijo hacia la integración fundamental, que es la meta del viaje espiritual. Espero que este trabajo con los elementos sirva a muchas personas en el futuro, trayendo curación física, emocional y espiritual. Mis planes son hacer más investigaciones, práctica y exploración, y trabajar más con las personas. Llegado un momento, mis estudiantes y yo construiremos casas, una para cada elemento, con materiales específicos, de formas y colores particulares. En ellas habrá mandalas sagrados que contendrán el poder de las deidades elementales. Tenemos la esperanza de que las personas pasen tiempo allí, para que puedan volver a conectarse con las energías elementales o desarrollarlas. Creo firmemente que si las personas aprenden estas enseñanzas ancestrales y aprenden cuándo y cómo aplicarlas, su vida mejorará, vencerán las enfermedades y los obstáculos, prolongarán su vida, incrementarán su fortuna y su poder personal y desarrollarán su vida espiritual. Conocer los cinco elementos nos proporciona una manera de interactuar con el mundo, cualquiera que sea el mundo que estemos experimentando. Conocer los elementos es conocer algo fundamental, a través de lo cual podemos ver todo. Saber cómo trabajar con los elementos nos da una clave de cómo trabajar con todos los aspectos positivos y negativos de nuestra vida. Es mi deseo sincero que todos nosotros nos percatemos pronto de nuestra verdadera naturaleza. Mientras llega ese momento que podamos desarrollar la compasión, el amor hacia todos los seres, que nos abramos a la energía y la sabiduría ilimitadas de los elementos primordiales, cuyo juego es esta gran belleza que es el mundo en el que vivimos y nuestras vidas. Fin del libro. Y acá hay la foto de un lama Bompo antes de morir. Yundrung Tenzin se sentó erguido en una postura de meditación. En Sikkim, en el hospital STNM, pidió a las personas que no tocaran su cuerpo durante 3 días. Luego pasó por las manifestaciones externas de la muerte.
Su corazón y su respiración se detuvieron, pero permaneció en la postura de meditación durante 33 horas. Después del periodo de 3 días, llegaron peregrinos tibetanos desde lugares remotos para cubrir su cuerpo con mascardas. Bueno, hay todavía casos, bueno, ya para finalizar, hay casos todavía de monjes lamas que cuando están meditando, pues entonces desencarnan. Y lo que ocurre es que el cuerpo va desapareciendo, se va desintegrando y quedan los cabellos, un poco de cabellos y uñas. Se van como encogiendo y desaparecen. Entonces ese es un síntoma de la realización de arcoíris, se llama eso. La iluminación arcoíris es algo que experimentan los practicantes bombos. Es algo que hasta la fecha las personas que practican con profundidad las prácticas de los 5 elementos y las prácticas en general del Dzogchen logran experimentar, ¿no? O sea, es una enseñanza viva. Y entonces progresivamente podemos irlas eh, incorporando, practicando, llevándolo a cabo y entonces pues encontrar un verdadero sentido a la existencia. Bueno, ya se nos ha pasado el tiempo, no creo que hagamos la meditación, nos vamos a despedir, les agradezco a las personas que me han acompañado hoy día, gracias Elisolete, Madalena, Redmi Note, entonces vamos a hacer la dedicatoria en español, ya para finalizar. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan buenas noches, gracias por acompañarme en esta lectura. Hoy es el último día. Gracias, gracias a todos ustedes y nos encontramos, bueno, en algún momento, quizás en otra lectura, en algún curso, en algún encuentro, en algún retiro, en una enseñanza posiblemente. Gracias, Elizabeth, bonitos mensajes. Gracias, buenas noches. Gracias.